6:14 de la mañana. Pueden cambiar 15 veces el ministro de Defensa, pueden tener general, ultrageneral, recontrageneral, pero si el presidente de la República no da una instrucción perentoria para recuperar el territorio nacional, para volver a tener presencia en una mano, una política firme de seguridad y en otra inversión social, esto va a ser muy difícil. Muy buenos días, William, muy buenos días a los compañeros de la mesa, a los oyentes. Las voces del general Darcy, que ha dado un paso al costado en su carrera como militar para poder asumir como civil, en principio, sobre el papel, pueden ser alentadoras, a diferencia del ministro Velázquez, que seguirá en ejercicio de su cargo un par de meses. Este es un hombre que conoce por dentro la fuerza pública, que sabe cómo opera, pero el problema es que la instrucción superior ha conducido a que la fuerza pública se repliegue, y la fuerza pública la volvieron espectadora en muchos territorios. Permitieron que los territorios se convirtieran en el escenario de un combate entre grupos criminales, grupos terroristas. Eso es el Catatumbo, el ELN y las disidencias peleándose esas rentas ilegales, y eso no depende del ministro de Defensa, depende de una instrucción superior, de la forma como el señor presidente de la República entiende la política de seguridad. Bienvenido el general Sánchez, que Dios lo acompañe, que Dios lo ilumine y le permita tener la lucidez suficiente y la firmeza para advertir las rectificaciones que se requieren en la política de seguridad en un país que hoy ve un dramático retroceso con la gente más humilde, con los campesinos más humildes, no con los ricos, no con los que tienen más plata, con los más pobres y los más humildes, replegados y sometidos y abusados y martirizados por cuenta de los grupos terroristas. Bienvenido, general Sánchez, pero firmes, que esto cambie, que esto tome un rumbo de recuperación del territorio nacional, William. Don Juan, a eso súmele que hay un tema que es sumamente sensible al interior de las fuerzas militares, y es la trayectoria de los oficiales que están en el alto mando de las mismas fuerzas militares, de la fuerza pública. Esos generales que van a quedar ahora bajo el mando del nuevo ministro de Defensa, aunque pasa a la vida civil, van a tener un tema de moral que les va a afectar mucho, porque ellos son los que se juegan la vida en el territorio y han hecho una carrera a lo largo de muchos años para llegar a esas posiciones, y aspiran en algún momento a tener el mando de las mismas fuerzas militares desde el Ministerio de Defensa incluso. Entonces, el tema de la moral de la fuerza pública, no solo golpeada desde el mismo gobierno, desde el mismo presidente de la República, sino ahora con este movimiento puede afectar también los resultados operacionales. Yo no creo que es todo lo contrario. Creo que la tropa puede sentirse representada con alguien que sabe, que ha vivido, que ha sido un tropero, que ha estado en todas las operaciones, en más de 70 operaciones militares, por lo que oí, que ha recibido la condecoración 2 veces, la condecoración del que va más allá del valor. Y creo que es un hombre que conoce desde adentro las fuerzas militares y las ama, se le puede notar en su voz. Ahora, yo creo que los otros militares, pues finalmente, ¿quién aspira a ser ministro de Defensa? Ellos aspiran a ser comandantes, pero a ser ministro de Defensa es algo a lo que, digamos, desde hace años se renunció porque es civil. Entonces no se les está pasando por encima de ninguna manera, y es hora de que ellos escuchen al ministro de la Defensa. Les doy un testimonio de primera mano. Yo estaba con el comandante general de las fuerzas militares en el momento en que se hace el anuncio del nuevo ministro de Defensa, y estaba con el general Triana, nuevo comandante de la policía, y tuve la oportunidad de hablar largamente con ellos en ese momento, y en ese momento hubo algo de confusión. Nosotros fuimos quizás los primeros que advertimos que el nuevo ministro de Defensa tendría que retirarse de su carrera como general activo en la Fuerza Aérea, porque de lo contrario implicaría una barrida de más de 30 generales y almirantes. Y lo que encontré fue una cúpula que no le va a hacer rebelión al presidente de la República, que no va a tener ningún tipo de insurrección, que no estaba pensando renunciar, como en algunos medios de comunicación se dijo en el día de ayer. Y lo importante en la línea que dice Darcy es que entiende
entiendan que hay que rectificar esta política y que ha llegado un general del ejército que conoce por dentro la tropa y que todos ojalá tengan la voz para advertirle al señor presidente que no vamos por buen rumbo. Pero es que esto tiene otra parte, tiene un ELN, tiene unas disidencias, y a mí me gustaría, aprovechando la versatilidad de nuestro invitado de hoy, toda esta semana hemos invitado personajes nacionales de alto calibre durante las vacaciones del profesor Fernando Quijano. Una nómina de lujo. Una nómina de lujo. Hoy vamos a tener dos invitados. El primero de ellos, que nos van a acompañar a lo largo de la mañana, es el doctor Mauricio Rodríguez. El doctor Mauricio Rodríguez es muy reconocido en la prensa económica. Fue el fundador, director de Portafolio por muchos años, embajador de Colombia ante el Reino Unido, rector del CESA, compañero de esta casa, director y conductor del programa radial Líderes de RCN, columnista en El Tiempo, en El Espectador, es autor de 11 libros sobre liderazgo, pero además tuvo la responsabilidad en un periodo de coyuntura de lidiar con el ELN, de iniciar uno de los procesos que luego por cuenta del ELN se frustró. Doctor Mauricio, qué rico, qué bueno, qué alegría tenerlo aquí en la mesa. Juan, muy buenos días, y buenos días también para los compañeros de la mesa de trabajo. Para mí es un honor y un placer estar hoy con la audiencia de la FM. Doctor Mauricio Rodríguez, usted conoció muy bien al ELN, le tocó encontrarse con estos señores, hablar con ellos. Ahora vemos que después de que se frustra el proyecto de paz total del presidente Petro, hay una arremetida brutal en toda Colombia del ELN. ¿Cómo entenderla? ¿Qué es lo que pasó con el ELN? Juan, en resumen yo diría lo siguiente: hace 8 años, cuando estuve bastante involucrado e incluso durante unos meses asumí la jefatura de la delegación del gobierno que negociaba con el ELN, con la tarea de descongelar esa negociación, no de negociar, porque yo tengo un parentesco con el entonces presidente Santos y no me parecía adecuado hacer la negociación, pero sí facilitar el descongelamiento, que por culpa de unas declaraciones del ELN, después de la firma de la agenda en marzo por parte de Frank Pearl, jefe de la delegación, después de 100 reuniones, 2 años y medio de conversaciones, etcétera, etcétera, se congeló. Y yo siempre he tenido un gran compromiso con la paz y deseaba que se desbloquease ese proceso, y el presidente me pidió y le dije que con gusto lo hacía, con la condición de que en el momento de que se reabriese la negociación, un negociador en propiedad distinto a mí asumiese las conversaciones, como en efecto sucedió con Juan Camilo Restrepo. Juan, en ese momento había, digamos, 4 fuerzas, 4 tensiones en el ELN. Una línea militarista decidida a continuar tratando de tomarse el poder por la vía armada. Una línea ya criminal, narcotráfico, minería ilegal. Una línea que sí tenía vocación política, de eso doy constancia. Yo sigo pensando que Pablo Beltrán genuinamente quería hacer una negociación para dejar las armas. Y un grupo que cada vez estaba más cercano a Venezuela, y no solamente cercano físicamente, sino políticamente, y con apoyo del gobierno venezolano y con recursos del gobierno venezolano. Lo que sucedió en estos últimos años, a mi parecer, es que la parte política fue mermando, perdiendo fuerza, perdiendo poder, y la parte criminal y de corrupción con el dictador Maduro fue creciendo, así de sencillo. Entonces nos quedamos en... Ellos son guerrilla en Colombia y grupo paramilitar aliado del gobierno de Maduro en Venezuela. Eso está muy claro hoy en día, Juan. Y eso los ha hecho multimillonarios, ¿cierto, doctor Mauricio? Tienen mucha plata por cuidarles el arco del Orinoco, por narcotráfico. Mucho dinero, tienen muchos recursos, y adicionalmente yo creo que el proceso de paz total del presidente Petro, yo respeto y apoyo los procesos de paz de todos los presidentes, del presidente Uribe, del presidente Duque, de Santos, bueno, desde Belisario Betancur, recuerde, Juan, estamos en esa causa de la paz, pero yo creo que se cometió un error fundamental, que fue 2 errores. Uno, el cese al fuego. Yo creo que eso limitó la capacidad ofensiva militar, y segundo, yo creo que
adicionalmente no se fijó una agenda realista, una agenda maximalista fue la que imperó, y con la condición de que se fuera implementando lo que se iba negociando, algo que en la práctica no funcionó. Eso generó frustración de parte y parte, y por eso estamos viendo la situación. Y por último, responsabilidad no solamente del actual presidente, sino del anterior presidente Duque, e incluso al final del gobierno de Santos, de que el Estado no ocupara los espacios que dejó las FARC. El Estado integralmente, porque no solamente la presencia militar, sino también hay que llevar inversión social, infraestructura, claro, salud, puestos de trabajo, sustitución de cultivo, y en eso hemos fallado todos los colombianos. Le dejamos ese espacio a la guerrilla. Como decía nuestro profesor Fernando Cepeda, en la política no existen los vacíos. El espacio que alguien deja de ocupar lo toma otro. Es una ley de la física y de la política. Daniel Jerez, ¿qué está pasando en el Congreso de la República frente a la designación del nuevo ministro de Defensa? Hola, don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo, la FM, pues le comento, don Juan, que en el Congreso de la República, pues hay bastantes reacciones luego del nombramiento efectivamente, del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa, en el marco también de los problemas de orden público que se están generando en diferentes regiones del país. Varios sectores políticos han venido pidiendo al nuevo general, don Juan, que tenga mano firme, y también al gobierno, por supuesto, de Gustavo Petro, mano firme para combatir a los grupos ilegales que están operando en diferentes regiones. Hablamos con el senador Alejandro Chacón del Partido Liberal. Esta es la petición que le hace al gobierno. Escuchamos. Lamentamos la larga noche de zozobra vivida por los cucuteños y nortesantandereanos. Ya no más esa mano blanda del Estado. El ciudadano tiene que sentir un gobierno fuerte, un Estado firme en la defensa de los ciudadanos contra aquellos ilegales que amenazan la seguridad del Estado y especialmente el feliz convivir de nuestros conciudadanos. No más. Fuerza, la fuerza del Estado tenemos que verla. Don Juan, también hablamos con la senadora María Fernanda Cabal. Ella considera que es un error haber nombrado al general Sánchez porque es un general en ejercicio, y advierte que más en estos momentos en que se está recrudeciendo la crisis de orden público, pues no era conveniente esta decisión por parte del presidente Gustavo Petro. Por eso también le hace esta solicitud. Escuchamos. El nombramiento del general Pedro Sánchez significa una ruptura en la antigüedad como elemento determinante de la jerarquía. Significa la creación de caos dentro de la institución militar, que es lo que le gusta a Gustavo Petro. Usted no puede permitir que a usted lo manden sus subalternos. Es como si el alumno le diera órdenes al profesor. Muy peligroso, muy grave, sobre todo con los desafíos que vive Colombia, que hoy prácticamente está desmembrada con repúblicas independientes en manos de los criminales. No obstante, otros sectores políticos, don Juan, esperan que el gobierno nacional y el nuevo ministro de Defensa pues diseñen estrategias concretas, estrategias claras para combatir la criminalidad que se presenta en diferentes